buenas tardes. El día de hoy junto a mi grupo que está conformado por John Walter Moreno, Juanita Padilla y Dana Lozano les hablaremos sobre el tema de la salud en el caso de la eutanasia y el suicidio asistido. Primero debemos conocer que la eutanasia es un proceso médico asistido que permite a una persona en situación de sufrimiento extremo, generalmente debido a una enfermedad terminal e irreversible, optar por una muerte digna, evitando el prolongamiento innecesario de la vida en condiciones que deterioren su calidad. En este existen dos tipos. La primera es la eutanasia activa, donde se implica una acción directa de parte del personal médico para generar la muerte del paciente, como la administración de medicamentos que sean a solicitud del paciente. Y la eutanasia pasiva, que esta consiste en la retirada o no implementación de tratamientos que mantendrían la vida, permitiendo que la enfermedad siga su curso natural sin intervención adicional. Esta también se distingue del suicidio asistido, donde la persona recibe los medios para terminar su vida, pero no recibe intervención activa para el acto final. En muchos países, tanto la eutanasia como el suicidio asistido se encuentran en una zona de regulación compleja, mientras que otros han reconocido estos actos como derechos fundamentales. En cuanto a su historia, todo comienza en el siglo XX, en donde se dan los primeros debates y el rechazo institucional debido a los avances médicos que permitían prolongar la vida más allá de la capacidad natural del cuerpo. Sin embargo, el rechazo de la práctica se mantuvo en el sector médico hasta el año de 1949, donde la Asociación Médica Mundial emitió una declaración en la que condenaba la eutanasia, considerándola una violación del juramento hipocrático. Luego llega la década de 1970, donde se da la emergencia de movimientos pro-eutanasia, donde surgieron los primeros movimientos organizados a favor del derecho a morir, y uno de los primeros pioneros en este campo fue Derek Humphry, quien fundó la Hemlock Society en Estados Unidos, y su libro Death and Dignity: A Cause for Control Over Dying, publicado en 1991, fue un catalizador para el movimiento pro-eutanasia. Luego sigue la década de 1990, donde se empiezan a dar los casos judiciales y representativos en el país sobre la expansión de los derechos. En ellos, varios casos desafiaron las leyes que prohibían la eutanasia y el suicidio asistido en distintos países. En esta época relucieron casos como el de Nancy Cruzan, que era una mujer que tenía un estado vegetativo debido al accidente, y la familia apeló para que pudieran generarle una eutanasia. Luego tenemos el siglo XXI, donde se da la legalización en varios países. Con el cambio del movimiento pro-eutanasia avanzó a nivel mundial, y en 2002 los Países Bajos se convirtieron en el primer país en legalizar la eutanasia, estableciendo regulaciones estrictas que permitían su práctica para pacientes de salud irremediables y sufrimiento intenso. En ellos le siguieron Bélgica, Luxemburgo y posteriormente Canadá. Luego tenemos el reconocimiento en Colombia. La eutanasia fue reconocida oficialmente en el año 1997, cuando la Corte Constitucional produjo la sentencia C-239/1997, que estableció que la eutanasia no sería penalizada en casos de pacientes terminales que lo solicitaran de forma libre e informada. Esta decisión fue histórica en el derecho a la dignidad humana y en la autonomía de las personas para tomar decisiones sobre su vida y su muerte. Luego tenemos la relación que había entre derechos humanos involucrados y el fundamento legal en Colombia. Primero, un derecho muy involucrado es el derecho a la dignidad humana, que está consagrado en el artículo número 1 de la Constitución colombiana, y es uno de los pilares sobre los cuales se sostiene el derecho a la eutanasia. Esta dignidad humana garantiza que toda persona tiene derecho a una vida con calidad en condiciones que respeten su valor intrínseco como ser humano. Luego tenemos el derecho a la autonomía personal, que según el artículo 16 de la Constitución, las personas tienen derecho a tomar decisiones sobre su vida y su cuerpo. En el contexto de la eutanasia, la autonomía personal se expresa en la posibilidad de que el individuo, al enfrentar una enfermedad terminal o sufrimiento inhumano, decida sobre cuándo terminar su dolor. Luego tenemos el derecho a la vida digna, que aunque no está como tal en la Constitución
En el artículo 11 se establece el derecho a la vida y este derecho no es considerado absoluto, ya que en los últimos años la Corte ha interpretado que el derecho a la vida también implica vivir en condiciones dignas y que las personas que no estén viviendo en estas condiciones puedan elegir en qué momento terminar con su vida. Luego tenemos derecho a la integridad física y mental, que está en una relación directa con la autonomía sobre el cuerpo y el respeto a la integridad. Y este derecho garantiza que las personas puedan decidir sobre las intervenciones que consideran innecesarias. La eutanasia en este contexto pues permite que los pacientes decidan poner fin al sufrimiento físico y mental que estén viviendo. Ahora, para la fundamentación legal en Colombia tenemos varias sentencias y decretos. En el ámbito nacional está la sentencia C-239/1997, que como la mencionamos anteriormente, fue la sentencia que ratificó el derecho a la eutanasia en Colombia y que no fuera penalizado para pacientes en estado terminal. También tenemos el decreto 154 del 2015, que fue emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social y estableció el protocolo para la práctica de la eutanasia en Colombia. También contiene los lineamientos que los profesionales de la salud deben seguir al atender la solicitud de un paciente para acceder a la eutanasia. Luego tenemos la sentencia T-970 en 2014, que fue también escrita por el Ministerio de Salud de Colombia y dice que todas las personas que tengan una enfermedad terminal pueden respetar su derecho a la eutanasia y reafirma el derecho de los pacientes a acceder a una muerte digna, resaltando que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que los procedimientos se realicen en condiciones adecuadas. También tenemos la sentencia C-233 de 2022, donde se extendió el derecho a la eutanasia a personas que padecen un sufrimiento intenso derivado de una condición médica, pero que no sea necesariamente terminal o las personas mueran en los próximos meses. Con esto la eutanasia fue permitida en casos en que el dolor o el deterioro físico y mental sean irreversibles y generen un sufrimiento grave. También tenemos la resolución 815 de 2018, donde el Ministerio de Salud y Protección estableció el protocolo de aplicación de la eutanasia en Colombia, actualizando los procedimientos para asegurar el respeto de los derechos de los pacientes y una aplicación justa de la eutanasia en líneas de la sentencia en la previa corte. También tenemos algunos fundamentos internacionales, como es la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, donde no se menciona específicamente la eutanasia, pero se establecen principios generales sobre la dignidad humana y los derechos individuales. Está también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1966, donde fue ratificado en Colombia en el año 1969 y reafirma en su artículo 6 el derecho a la vida como un derecho inherente al ser humano. También tenemos el Convenio Europeo de Derechos Humanos, donde se ha utilizado como referencia en el reconocimiento de la eutanasia y el suicidio asistido en casos específicos. También está la Asociación Médica Mundial, la AMM, que ha tenido una postura históricamente conservadora en cuanto a la eutanasia desde su declaración en 1949, pero últimamente, en los últimos años, ha comenzado a reconocer que el contexto y la calidad de vida son valores que fundamentan la práctica en algunos sistemas legales. Y por último, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, donde también es conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, fue ratificada por Colombia en 1973 y establece el derecho a la vida como un derecho fundamental. En cuanto a algunos derechos humanos relacionados o que están a favor de la eutanasia, tenemos el derecho a la vida, que pues la eutanasia como tal no se opone al derecho de la vida, sino que se fundamenta en la idea de una vida digna y permite que las personas decidan cuándo acabar con una vida de sufrimiento y que pierda la calidad y la dignidad. También el derecho a la integridad física y mental, que como se mencionó anteriormente, implica el respeto por la autonomía sobre el propio cuerpo. Y el derecho a la libertad personal, que es el derecho donde abarca la capacidad de cada individuo para tomar decisiones sobre su vida y su muerte.
Y por último, como se mencionó anteriormente, el derecho a la dignidad humana, que es fundamental y esencial para la eutanasia, ya que permite a las personas evitar una muerte que violente su sentido de dignidad y les garantiza que la vida se realice en condiciones controladas y respetuosas, ya que la eutanasia permite a los individuos preservar su dignidad hasta el final. Ahora hablaremos sobre el suicidio asistido. Este es un acto deliberado donde un profesional de la salud proporciona los medios o la información necesaria para que una persona con sufrimiento extremo termine con su vida, generalmente en el contexto de una enfermedad terminal. En cuanto a su historia, cómo surgió, sus orígenes, este surge en la antigüedad, donde se dan los primeros registros de reflexiones sobre el suicidio y se encuentran en textos filosóficos antiguos, donde se debatía la moralidad del acto. En la Grecia clásica, el suicidio podía ser visto como un acto honorable, especialmente en contextos de guerra o deshonor. Filósofos como Platón discutieron que el suicidio en Fedón, donde se plantean preguntas sobre la vida, la muerte y la mortalidad del alma. Luego tenemos la época medieval, donde con la llegada del cristianismo la perspectiva sobre el suicidio se transformó y la doctrina cristiana consideraba el suicidio como un pecado grave, lo que lleva a la estigmatización de quienes se quitaban la vida y a una visión negativa del sufrimiento humano. Luego tenemos el siglo XX, donde en épocas como lo era la Ilustración, a partir del siglo XVIII, el pensamiento racional comenzó a desafiar las naciones religiosas. Filósofos como David Hume argumentaron que los individuos tienen el derecho de decidir sobre su propia vida y su propia muerte. Este cambio de perspectiva fue fundamental para los movimientos posteriores que abogaron por el suicidio asistido. Luego tenemos los movimientos sociales y los derechos humanos, donde en la segunda mitad del siglo XX el surgimiento de movimientos sociales centrados en los derechos individuales abrió la puerta a debates sobre la autonomía y el sufrimiento humano. En este contexto se empieza a cuestionar el papel de la medicina y la ética en el manejo del final de la vida. Luego tenemos como los principales hitos y personajes involucrados en el reconocimiento y protección. En esta está Oregon en Estados Unidos y la ley de la muerte con dignidad, en donde fue aprobada en 1997 y permitió que los pacientes terminales en Oregon solicitaran la asistencia médica para morir. Este marco legal se considera un hito importante en la legislación del suicidio asistido, estableciendo un precedente que ha influido en otros países y estados. Luego tenemos a Suiza, donde a finales de la década de 1980 se convirtió en un líder en la discusión sobre el suicidio asistido y creó la organización Dignitas, que fue fundada en 1998 y se especializa en brindar asistencia a quienes desean optar por esta opción, reflejando un enfoque más comprensivo y humanitario hacia el sufrimiento. Luego tenemos a los Países Bajos y Bélgica, que en el año 2002 se convirtieron en el primer país en legalizar tanto el suicidio asistido como la eutanasia, reconociendo el derecho de los pacientes a decidir sobre su final. Este cambio normativo fue apoyado por un fuerte movimiento de derechos humanos y ha servido como modelo para otros países. Luego tenemos a Canadá con la aprobación del proyecto de ley C-14 en 2016, que fue un avance significativo en la legislación sobre el suicidio asistido, y este proyecto de ley estableció pautas claras sobre la elegibilidad y el proceso, reafirmando la importancia del consentimiento informado y la autonomía del paciente. Y por último tenemos a Colombia, donde la Corte Constitucional ha jugado un papel crucial en la regulación del suicidio asistido en Colombia y las decisiones de la Corte han permitido la eutanasia en condiciones específicas, reflejando un cambio hacia un enfoque más humanista en la atención a la final de la vida. En ellas encontramos como la sentencia que se mencionó del año 1997, donde se regulaba el derecho a la eutanasia y el suicidio asistido. En cuanto a los derechos humanos involucrados en estas prácticas, está pues el derecho a la vida, que ya se mencionó, y está consagrado en diversos tratados internacionales y constitucionales nacionales. El derecho a la salud, que este incluye el acceso a tratamientos médicos que alivien el sufrimiento, lo que implica que los pacientes deben tener opciones, incluida la posibilidad del suicidio asistido. El derecho a la autonomía, que ya también se mencionó anteriormente, y es la capacidad que tiene el individuo para tomar decisiones sobre su propio cuerpo y su propia vida. El derecho a la dignidad, que también se mencionó y es fundamental porque respalda la idea de permitir que las personas mueran de manera digna.
y el derecho a no sufrir, que este derecho está relacionado con el derecho a la salud y a la dignidad, y habla de la posibilidad de recurrir al suicidio asistido, en donde se plantea como un mecanismo para evitar el sufrimiento prolongado en pacientes terminales. En cuanto a la fundamentación legal en Colombia, tenemos a la Constitución de 1991, donde establece en sus artículos derechos fundamentales que son esenciales en el debate sobre el suicidio asistido. En ellos está el artículo 11, que reconoce a Colombia como un Estado social de derecho que protege la dignidad humana. También está el artículo 11, que garantiza el derecho a la vida. Sin embargo, la interpretación de este artículo ha evolucionado, permitiendo discutir el derecho a morir con dignidad, y el artículo 16, que protege la libertad de conciencia, que incluye el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y el sufrimiento. En la fundamentación nacional también está la sentencia C-239 de 1997, que fue la ratificada primeramente en Colombia, que permitía estos derechos. También está la T-970 de 2014, que también se mencionó anteriormente y abordó el tema de la eutanasia, permitiéndole bajo condiciones específicas para pacientes que sufren de enfermedades terminales. También está la sentencia C-100 de 2015, que estableció un marco para la aplicación de la eutanasia en Colombia, permitiendo a los pacientes terminales solicitarla bajo condiciones específicas. También tenemos algunos decretos y normativas, como lo son la Ley 1732 de 2014, que estableció el derecho de las personas a solicitar cuidados paliativos y el acceso a la eutanasia. Aunque no trata específicamente del suicidio asistido, establece un marco legal que reconoce la importancia de aliviar el sufrimiento en pacientes terminales. También está la resolución 1216 de 2015, que fue emitida por el Ministerio de Salud y establece lineamientos para la atención integral en salud de pacientes con enfermedades terminales. En cuanto a los convenios internacionales, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, donde en el artículo 3 establece el derecho a la vida y la dignidad humana. Y aunque no menciona explícitamente el suicidio asistido, pues su interpretación puede ampliarse para incluir el derecho al decidir sobre la propia vida. También el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1966, que fue ratificado en Colombia y reafirma el derecho a la vida en su artículo 6. Y por último, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamado Pacto de San José, donde se establece el derecho a la vida y a la dignidad humana, enfatizando la importancia de proteger ambos derechos. Se crearon también algunas organizaciones y movimientos, como son la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que ha emitido varias declaraciones sobre la atención al final de la vida y el sufrimiento. También la Human Rights Watch, que es una organización que ha abogado por el reconocimiento del suicidio asistido como un derecho humano, y sus informes han resaltado la necesidad de que los gobiernos adopten políticas que respeten la autonomía de los individuos. Y por último, la Amnistía Internacional, que ha defendido el derecho a la muerte digna y ha pedido que los gobiernos legislen sobre el suicidio asistido. Por último, en la relación con otros derechos humanos que existen, está el impacto en la práctica médica, ya que la legislación del suicidio asistido implica un cambio en la relación médico-paciente, donde los médicos deben estar preparados para abordar este tema con sensibilidad. También tenemos cuestiones culturales y religiosas, donde las actitudes hacia el suicidio asistido varían considerablemente entre culturas y tradiciones, ya que en muchas culturas la religión juega un papel central en la percepción del sufrimiento y la muerte, lo que puede afectar la aceptación del suicidio asistido. También tenemos la regulación y el control, donde debe ir acompañado de un marco regulatorio que proteja los derechos de los pacientes. Esto incluye garantizar el consentimiento informado, evaluar la capacidad del paciente y establecer salvaguardias para evitar abusos. También está la estigmatización, que es fundamental para abordar la posible estigmatización de quienes optan por el suicidio asistido. Y por último, la educación y sensibilización, que se trata de fomentar un diálogo abierto sobre el suicidio asistido para destigmatizar el tema. Y pues también que la educación pública sobre las implicaciones éticas, legales y sociales de la práctica pueden ayudar a la sociedad a entender mejor las razones que tienen las personas para tomar esta decisión. Análisis de la situación actual.
En varios países se ha avanzado con la regulación de la eutanasia, como es el caso de Bélgica, legalizándola en el año 2002, donde la permiten personas que experimentan sufrimiento físico o psicológico constante e insoportable que no puede aliviarse. El concepto psicológico fue ampliado en el año 2014. Los pacientes deben presentar una solicitud voluntaria que debe ser escrita y firmada en presencia de un testigo. Sin embargo, si el paciente está en una fase terminal, puede hacerse con el consentimiento de un solo médico y en el caso de no ser terminal, de dos médicos. Puede ser solicitada por adultos o por menores que tengan el discernimiento para comprender su decisión, pero en los menores debe ser por enfermedad terminal y con el consentimiento de los padres. Tampoco hay restricción respecto a la ciudadanía para solicitar la eutanasia, por lo que los ciudadanos de otros países pueden solicitar este procedimiento. Más de 3.400 belgas fueron sacrificados en 2023, un aumento del 15% con respecto al 2022. La mayoría de pacientes que optaron por la eutanasia, el 55% tenía cáncer, el 23% tenía una combinación de diversas enfermedades crónicas e incurables y el 10% tenía enfermedades neurológicas. La eutanasia por afecciones psiquiátricas aumentó ligeramente hasta aproximadamente el 1,4%, siendo la demencia representada alrededor del 1,2%. Por otro lado, tenemos a España, en donde la eutanasia se legalizó en marzo del 2021 a través de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. La normativa establece que las personas que padezcan una enfermedad grave e incurable o una condición crónica y discapacitante que cause sufrimiento físico o psíquico intolerable pueden solicitar la ayuda médica para morir. La ley de eutanasia en España exige que la persona solicite de forma voluntaria y consciente, con dos solicitudes separadas por 15 días, padezca una enfermedad grave e incurable o condición discapacitante, sea mayor de edad y tenga residencia en España. Dos médicos independientes deben evaluar el caso y una comisión de garantía debe aprobar la solicitud antes del procedimiento. La ley establece que el proceso puede realizarse en centros de salud o en el domicilio de la persona solicitante y puede llevarse a través de dos métodos: la administración directa del medicamento letal por el personal sanitario o mediante el suicidio asistido, en el que la persona ingiere la sustancia con asistencia médica. En 2023, las estadísticas de la eutanasia en España reflejan un aumento significativo en las solicitudes y procedimientos realizados. Se registraron aproximadamente 750 solicitudes, lo que representa un aumento del 30% en comparación con el 2022. De estas, se realizaron 323 eutanasias efectivas. En Canadá, la eutanasia y el suicidio asistido son legales bajo la legislación conocida como Medical Assistance in Dying, que se implementó en 2016. Para acceder a la eutanasia en Canadá, la persona debe dar su consentimiento informado sin coacción, tener una enfermedad grave e irreversible que cause sufrimiento intolerable, ser mayor de 18 años y capaz de tomar decisiones sobre su salud. Además, al menos dos médicos deben evaluar la solicitud y generalmente hay un periodo de espera entre la solicitud y el procedimiento, aunque este puede omitirse en casos de sufrimiento extremo. En el 2023 se estima que aproximadamente 15.280 muertes por eutanasia ocurrieron en Canadá, lo que representa un aumento del 15,4% en comparación del año 2022. Y llegando a Colombia, en Colombia la eutanasia es legal bajo ciertas condiciones gracias a un fallo de la Corte Constitucional en 1997 que despenalizó la práctica. En 2015 se emitió una normativa que establece el procedimiento para acceder a la eutanasia, permitiendo a los pacientes con enfermedades terminales solicitarla si sufren de dolor físico o emocional intolerable. En 2022 se registraron 302 casos de eutanasia con un incremento notable en los años posteriores. En 2023 se reportaron alrededor de 314 procedimientos, lo que refleja una creciente aceptación y normalización de la eutanasia en el concepto médico colombiano. Para acceder a la eutanasia, el paciente debe dar su consentimiento de manera clara y voluntaria. Se requiere que tenga una enfermedad terminal o una condición médica grave que cause sufrimiento constante. Además, al menos dos médicos deben evaluar y confirmar el diagnóstico y el sufrimiento del paciente.
Y finalmente, los hospitales deben seguir un protocolo administrativo específico que incluye la presentación de la solicitud ante un comité de ética. En cuanto a los países que prohíben la eutanasia por temas éticos, morales y sociales, como lo es Hungría, que argumenta que es una forma de proteger el derecho a la vida, Polonia, argumentando lo mismo que Hungría y añadiendo que podría comprometer la dignidad humana, Italia, Corea del Sur y Alemania, donde argumentan que puede llevar a situaciones de abusos o presión social para que los enfermos decidan morir. Francia argumenta que es mejor los cuidados paliativos y la calidad de vida que facilitar la muerte. Japón enfatizando más en la muerte digna a través de la desconexión de tratamientos de soporte vital. China, que se centra en la preservación de la vida priorizando valores de vitalidad humana. En India, donde la eutanasia activa está prohibida por el Tribunal Supremo, pero el Tribunal Supremo ha permitido la eutanasia pasiva bajo ciertas condiciones. En 2018 se reconoció el derecho a vivir con dignidad con un aspecto del derecho a la vida, lo que incluye la posibilidad de rechazar tratamientos médicos en caso de enfermedades terminales. Sin embargo, el proceso para solicitar la eutanasia pasiva es complicado, requiriendo permisos judiciales y evaluaciones de varios médicos, lo que limita su aplicación en la práctica. En Irán, la eutanasia es un acto ilegal que puede ser castigado severamente, ya que se basa en principios religiosos que consideran la vida como un don de Dios. La primera eutanasia legal en el mundo se llevó a cabo en los Países Bajos en 2002, tras la aprobación de la Ley de Terminación de Vida a petición y asistencia al suicidio. La ley estableció que los médicos podrían asistir la muerte de pacientes bajo criterios estrictos como el sufrimiento insoportable y sin posibilidad de mejoría. Este caso marcó un precedente histórico al convertir a los Países Bajos en el primer país en legalizar la eutanasia bajo estas condiciones, estableciendo una regulación detallada para su aplicación y monitoreo. Como caso emblemático tenemos a Ramón Sampedro, que era un marinero gallego, se convirtió en el rostro de la lucha por la eutanasia en España y en un símbolo global de los derechos de los pacientes terminales a decidir sobre su propia muerte. En 1968, a los 25 años, San Pedro sufrió un accidente de buceo que lo dejó tetrapléjico, perdiendo toda movilidad de cuello para abajo. Pasó casi 3 décadas en cama experimentando lo que él describió como una vida sin dignidad ni calidad debido a su condición. Ante esta situación, San Pedro comenzó una batalla legal y pública para que se le permitiera recibir ayuda para morir de forma digna, ya que no podía quitarse la vida por sí mismo. La legislación española en ese momento prohibía cualquier forma de eutanasia y sus múltiples peticiones fueron rechazadas por los tribunales. Sin embargo, su caso generó un gran debate en España sobre los derechos de los pacientes y la eutanasia. En 1998, Ramón Sampedro decidió terminar su vida mediante una dosis de cianuro, asistido en secreto por amigos que siguieron sus instrucciones, grabando el acto en video para mostrar que se trataba de una decisión propia y planificada. Este caso fue decisivo para cambiar la percepción pública sobre la eutanasia en España y marcó un paso significativo hacia la eventual legalización de la eutanasia en el país, que ocurrió en 2021 con la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Por otro lado, tenemos a Ovidio González, que el caso de Ovidio González es uno de los más emblemáticos de la eutanasia en Colombia y fue el primero en realizarse de forma pública y con reconocimiento legal en el país. González, quien era el padre del caricaturista Julio César González, conocido como Matador, sufría de un cáncer terminal en la boca que lo sometía a dolores constantes y severos. A pesar de los tratamientos disponibles, el cáncer avanzó a una etapa en la que el dolor se hizo intolerable y el pronóstico era irreversible, lo que lo llevó a solicitar el derecho a una muerte digna. En Colombia la eutanasia se había despenalizado en 1997 gracias a un fallo de la Corte Constitucional que garantizaba este derecho a personas en fase terminal. Sin embargo, el caso de González en 2015 fue de los primeros en implementarse con base en el protocolo recientemente desarrollado por el Ministerio de Salud, que regulaba el proceso y especificaba los criterios para acceder a este derecho. Estos lineamientos establecían que la persona debía estar en una fase terminal de una enfermedad incurable y experimentar un sufrimiento físico o emocional que fuera imposible de aliviar. La solicitud de González se apegó a estos requisitos. Durante el proceso, González enfrentó obstáculos administrativos y éticos, ya que algunos sectores de la sociedad colombiana y la Iglesia Católica se oponían al procedimiento, calificándolo como una vulneración al derecho a la vida.
Este debate sobre la eutanasia en Colombia fue reflejado en el interés público que el caso de González generó y en las posiciones contrarias que surgieron en medios de comunicación y organizaciones sociales. El 3 de julio de 2015, en una clínica de Pereira y rodeado de su familia, Ovidio González se convirtió en el primer colombiano en recibir una eutanasia legal, siendo la decisión profundamente significativa para su familia y amigos, y su hijo Matador, que lo acompañó en el proceso, defendiendo públicamente el derecho de su padre a decidir sobre su propia vida y muerte. Este caso sentó un precedente fundamental en Colombia, consolidando el camino para la aplicación de la eutanasia en el país y demostrando la importancia de proteger la autonomía de los pacientes terminales. Desde entonces, el marco legal de la eutanasia en Colombia ha continuado evolucionando, con más personas solicitando el procedimiento en condiciones similares a las de González, destacando así la necesidad de asegurar que los derechos de los pacientes a una muerte digna se respeten y se protejan de forma efectiva. La eutanasia, legal en varios países bajo estrictas regulaciones, sigue siendo un tema controvertido a nivel mundial con una serie de desafíos éticos, legales y prácticos, mientras países como Bélgica, España, Canadá y Colombia han establecido procedimientos legales para permitirla bajo condiciones de sufrimiento intolerable o enfermedades terminales. Otras naciones mantienen prohibiciones basadas en creencias culturales, religiosas o éticas. Los países que la han legalizado enfrentan obstáculos como el posible abuso de la normativa, la presión económica y social sobre pacientes vulnerables y la necesidad de un sistema de salud con cuidados paliativos accesibles. Además, los procesos legales pueden ser complejos y variar en cada país, lo que puede disuadir a algunos pacientes de solicitarla. Las opiniones públicas están influenciadas por la desinformación y las dificultades para diferenciar entre eutanasia, suicidio asistido y cuidados paliativos. En conjunto, estos factores subrayan la importancia de una regulación equilibrada y una supervisión ética cuidadosa para proteger los derechos y la dignidad de las personas en situaciones terminales. Desafíos y obstáculos de la eutanasia y el suicidio asistido en Colombia. La legislación de la eutanasia en Colombia en 1997 y la penalización del suicidio médicamente asistido en el 2022 han marcado un hito en la región. Sin embargo, la implementación de estas prácticas presentan desafíos y obstáculos que requieren atención verdaderamente controversiales que surgen en torno al derecho a la autonomía y a la obligación de proteger la vida, examinando la jurisprudencia colombiana y las perspectivas internacionales. La evolución jurídica del derecho a morir dignamente. La Corte Constitucional colombiana ha sido fundamental en la evolución del desarrollo a la muerte digna. En 1997, con la sentencia C-239, despenalizó la eutanasia, reconociendo el derecho a la autonomía y a la autodeterminación en el final de la vida. La Corte Constitucional ha reiterado el derecho en diversas sentencias, estableciendo que la eutanasia es un procedimiento médico que debe ser realizado por profesionales con el consentimiento libre, informado e inequívoco del paciente. En el año de 2022, la sentencia 164 despenalizó el suicidio médicamente asistido, equiparándolo a la eutanasia y reconociendo a ambos como un procedimiento médico que permite apresurar o causar la muerte de una persona con una enfermedad incurable que produce dolor y sufrimiento. Esto fue lo que sucedió en 1997 con la sentencia 239 y con las sentencias posteriores. En el año 2022, la sentencia de C-164 hizo la despenalización del suicidio médicamente asistido, equiparándolo a la eutanasia. Desafíos en la implementación. A pesar de los avances jurídicos, Colombia enfrenta varios desafíos en la implementación de la eutanasia y el suicidio asistido.
La falta de una ley específica que regule estas prácticas genera incertidumbre para los profesionales de la salud, los pacientes y sus familias. Esta ausencia de regulación clara puede resultar en confusiones y dificultades en la práctica. La falta de regulación, la ausencia de la ley específica que genere claridad en el procedimiento y responsabilidades. El acceso, dificultad en el acceso al servicio de salud, especialmente en las zonas rurales y marginadas. Falta de recursos, insuficiencia de recursos médicos y humanos para implementar adecuadamente estas prácticas. Estigmatización, barreras sociales y culturales que dificultan el ejercicio del derecho a morir dignamente. Obstáculos éticos y religiosos. Los obstáculos éticos y religiosos representan un desafío significativo en la implementación de la eutanasia y el suicidio asistido en Colombia. Algunos profesionales de la salud pueden objeciones éticas o religiosas a participar en estos procedimientos, lo que puede generar conflictos entre el deber profesional y las convicciones personales. La falta del consenso en la sociedad colombiana sobre estas prácticas también puede generar tensiones y debates intensos. Es crucial encontrar un equilibrio entre el respeto de las creencias individuales y las garantías del derecho a morir dignamente. Las objeciones de conciencia. Los profesionales de la salud pueden negarse a participar en procedimientos de eutanasia o suicidio asistido por razones éticas o religiosas. El debate social. La sociedad colombiana aún no ha alcanzado un consenso sobre la aceptabilidad de estas prácticas, lo que genera controversias y tensiones. El equilibrio necesario. Es fundamental encontrar un balance entre el respeto a las creencias individuales y la garantía del derecho a morir dignamente. Las presiones sociales y riesgos de abuso. Existen unas preocupaciones latentes sobre la posibilidad de que la presión social o el abuso por parte de los familiares o cuidadores puedan influir en la decisión del paciente a solicitar la eutanasia o el suicidio asistido. Esta situación plantea un desafío ético y práctico en la implementación. Primero, hay que identificar de presiones, desarrollar métodos para detectar la influencia indebida de la decisión del paciente. 2. Una evaluación psicológica, implementar evaluaciones psicológicas exhaustivas para asegurar la autonomía del paciente. 3. Periodos de reflexión, establecer unos periodos de reflexión ante la toma de decisión final. Cuarto, protocolos de seguimiento. Crear un sistema de seguimiento para monitorear y permitir los posibles abusos. Falta de cuidados paliativos. La falta de los cuidados paliativos de calidad representan un obstáculo significativo en el contexto de la eutanasia y en el suicidio asistido en Colombia. Esta carencia puede llevar a que los pacientes opten por esta práctica como única alternativa para aliviar el sufrimiento sin haber explorado otras opciones de cuidado y alivio. La expansión y mejora de los servicios de los cuidados paliativos es fundamental para ofrecer alternativas a la muerte asistida y garantizar que los pacientes tengan opciones reales para manejar su dolor y sufrimiento al final de la vida. La falta de unidades
especializadas en el cuidado paliativo en muchos hospitales. La insuficiente número de profesionales formados en los cuidados paliativos, el acceso a los medicamentos, la dificultad en el acceso a los medicamentos para el manejo del dolor y otros síntomas. Y en la educación es necesario realizar una mayor educación sobre cuidados paliativos para los profesionales y público en general. Las controversias, autonomía versus la protección de la vida. La legalización de la eutanasia y el suicidio asistido en Colombia han generado un intenso debate sobre el equilibrio entre el derecho y la autonomía y la obligación de proteger la vida. Los defensores argumentan que el derecho a la autodeterminación incluye el derecho a morir dignamente, específicamente cuando la vida se vuelve insoportable debido a sus enfermedades incurables. Por otro lado, los retractores sostienen que la vida es un bien sagrado e inviolable y que estas prácticas representan una amenaza a la protección de la vida humana. Argumentan que pueden ser utilizadas para fines egoístas o por presión social, erosionando el valor de la vida humana. Argumentos a favor: el derecho a la autodeterminación, el alivio al sufrimiento insoportable y el respeto a la dignidad personal. Argumentos en contra: la vida como bien sagrado e inviolable. Riesgos de erosión del valor de la vida. Posible uso indebido o presión social. Aunque la jurisprudencia colombiana ha reconocido el derecho a la muerte digna, la falta de las leyes específicas general desafío y obstáculos en estas aplicaciones. Es necesario abordar las controversias, fortalecer la regulación, garantizar el acceso equitativo, atender las objeciones éticas y religiosas y promover la expansión de los cuidados paliativos. Solo así se podrá asegurar el derecho a morir dignamente, que se ejerza de una manera respetuosa y responsable, en consecuencia con los valores fundamentales de la sociedad colombiana. 1. Fortalecimiento legal: el desarrollo de una ley integral que garantice la eutanasia y el suicidio asistido proporcionando la claridad y seguridad jurídica. Mejora de acceso: garantizar el acceso equitativo a la salud. Incluye los cuidados paliativos y procedimientos de muerte digna. La educación y concientización: promover la educación pública y profesional sobre el derecho a morir dignamente y sus implicaciones éticas. Monitoreo y evaluación: establecer unos sistemas y una evaluación para garantizar la aplicación adecuada y ética de estas prácticas.